necesita presentación aquí, porque ha hablado muchas veces, es un gran amigo del museo y gran colaborador. Simplemente decir que es médico, es un humanista, un gran conocedor de la Edad del Bronce. De hecho, ha dado aquí clases sobre la Edad del Bronce y, bueno, pues creo que es la persona más indicada para hablarnos de Odiseo. Y, bueno, pues simplemente con este introducción les doy la palabra. Muchas gracias. Buenas noches, bienvenidos. Cuando titulamos la charla la verdadera historia de Odiseo es por una razón. Todos pensáis automáticamente en la Odisea. Y la imagen que tenéis de Odiseo es la de un náufrago, un marinero perdido en medio del proceloso mar. Pero Odiseo es mucho más que eso. Es un héroe homérico por derecho propio. Sí, es el fecundo Narvides, como lo llaman en la Odisea. Pero también es, como lo llaman en la Ilíada, el asolador de ciudades. De hecho, hoy vais a ver toda su historia, incluido alguna cosa que quizá os sorprenda, y por eso os doy la bienvenida al Mediterráneo, tan hermoso como terrible, pero sobre todo, como no podía ser menos, a la Edad del Bronce. Jorge Luis Borges, con esas citas que son tan contundentes cuando vienen de la boca de alguien sabio, y que a veces nos impresionan más por la belleza de sus palabras que por la realidad que contienen, dijo una vez: cuando uno extraña un lugar, lo que realmente extraña es la época que corresponde a ese lugar. No se extrañan los sitios, sino los tiempos. De ahí la escena. ¿Qué es lo que añoraba Odiseo para desear volver a casa? Su felicidad junto a Penélope, la casa que construyó con sus propias manos, su juventud. ¿Solo eso? En el segundo vídeo, de hecho, Italo Calvino, parafraseando a Heráclito, dice que nadie vuelve a la ciudad en la que fue feliz, que son las ciudades invisibles, porque la ciudad es la misma, pero nosotros ya no. ¿Qué es cuando tenemos que decir seguro? ¿Solo añoramos los tiempos y no los lugares? ¿No añoramos las cosas? ¿No añoramos todo lo que una vez nos hizo felices, sea lo que sea? Y aquí lo que dice el propio Odiseo, que 20 años no es nada, eso no lo dice Odiseo, eso lo dice Gardel. No hay cosa más dulce que la patria y los padres, aunque se habite en una casa opulenta, pero lejana, en país extraño, apartada de aquellos. No lo digo yo, lo dice. Esta es la imagen que muchos tenemos de Odiseo. El sinvergüenza que ha estado 20 años pasándoselo en grande, conviviendo con ninfas, magas y diosas. Chistes de Leandro Barea, y nos sirve también para introducir uno de los dos detalles de los que queremos hablar. Fijaos, ¿qué nombre ha puesto Leandro Barea en su chiste? Lo conocemos más como Ulises en el mundo latino que como Odiseo. ¿Por qué? Pues en realidad es Odiseo, siempre ha sido así. Pero la culpa la tiene este señor de aquí, el primer escritor romano. La obra se llama La Odisea, tanto en griego como en latín, no existe ninguna Ulisíada. Pero Livio Andrónico, romano, ciudadano romano, porque siendo tarentino evidentemente era griego, considerado el primer autor romano, era un profesor de griego en Roma. No han cambiado tanto las cosas y no se debía hacer uno muy rico siendo profesor de griego, con lo cual también se dedicó a traducir obras, adaptarlas al latín, y entre ellas la Odisea. La Odisea que utilizaba para enseñar griego a sus alumnos. La misma Odisea la tradujo al latín, pero romanizándola, asumiendo que los romanos no entenderían la Odisea en su original griego. De hecho, él es el que establece las equivalencias entre los dioses romanos y griegos. Él es el primero en llamar Minerva a Atenea, que no es la misma diosa, olvidad lo que os dijeron en el instituto, no es el mismo dios con un nombre griego y un nombre romano. Tienen semejanzas porque son dioses indoeuropeos y son pueblos cercanos entre sí. Minerva, por ejemplo, tiene atributos médicos que no tiene Atenea. Los romanos tienen su propia diosa de la guerra, que es Belona, nada que ver con Atenea. Minerva no tiene atributos militares. Minerva es una de las amantes de Marte. A un griego le entraría un ataque de epilepsia si oyera que la Virgen Atenea es amante de Ares.
Y fue él quien, por razones de métrica, rebautizó a Odiseo como Ulises. Del nombre Ulises hay tantas etimologías estúpidas como se os puedan ocurrir. De Odiseo hay una etimología muy complicada, que es que vendría de Zeus llovió sobre el camino, porque su madre había dado a luz en el monte Nérito sorprendida por la lluvia. Esto me recuerda a los libros de Pone nombre a tu bebé, que en 2 sílabas te cuentan una historia rarísima, como si fueran la mecanógrafa de Hitler, el gran dictador. Todos habéis visto esa escena de esa película. Pero probablemente venga del verbo griego odisomai, ser odioso. Luego veréis por qué. Pero, ¿qué sucede con Ulixes? Es como le llama Livio Andrónico. La ortografía con 2 S es posterior. Algunos dicen que viene del etrusco uluxe, y era un nombre que cuadraba bien con la métrica del verso latino, que no con la del verso griego. Hay quien dice que es un préstamo dialectal. En algunas zonas de Grecia, Odiseos podría ser Oulixes. Y hay una página web de divulgación histórica que no os recomiendo en absoluto y que no voy a mencionar porque esto se graba y no quedaría elegante dar el nombre, que dice que Ulixes es herido en la cadera. Yo no he conseguido, poco latín sé, pero no he conseguido traducir herido en la cadera por Ulixes de ningún modo. Pero es que además, Ulises no está herido en la cadera. Ulises es herido en el muslo por encima de la rodilla. De hecho, si habéis leído la Odisea, asumo que todos lo habéis hecho, recordáis que su criada lo reconoce precisamente por esa cicatriz. Pero ¿quién es Odiseo? No es solo el rey de Ítaca, esa pequeña isla que ahora se enseñan en los cruceros. Es el rey de facto, porque el rey sigue siendo Laertes sigue vivo. Recordad que Penélope está tejiendo su mortaja porque ya es un anciano. Es el rey de facto de Ítaca, las islas adyacentes y la costa limítrofe, como de hecho se nos dice en el Iliada. Y fijaos una cosa, entre los nombres de su reino no aparece en ningún momento el nombre moderno de esta isla. Curioso, no existe Cefalonia como territorio, únicamente como nombre conjunto de su reino. Entonces, Ítaca es Ítaca, pues resulta que en la propia Odisea se dice, habito en Ítaca, que se ve a distancia. En ella está el monte Nérito, frondoso y espléndido, y en contorno hay muchas islas cercanas entre sí, como Duliquio, Same y la selvosa Zacinto. Ítaca no se eleva mucho sobre el mar. Está situada la más remota al occidente. Las restantes, algo apartadas, se inclinan hacia el oriente y el mediodía. La más remota hacia el occidente, y hoy llamamos Ítaca precisamente a la más oriental de las islas jónicas. No solo eso, resulta que Odiseo nos dice que no se eleva mucho sobre el mar. Y la actual Ítaca es terriblemente montañosa. De hecho, la península de Paliki, de la isla que hoy se llama Cefalonia, es la que corresponde a lo que se dice en la Odisea. Es una península, no es una isla. ¿Qué ha pasado aquí? Os recomiendo mucho esta página web, odiseus.org, es de donde hemos sacado, yo siempre cito las fuentes. En este libro, de 2005, Robert Littlestone llevó a cabo una seria investigación arqueológica, geológica, georradar, y consiguió ubicar efectivamente Odisea en la península de Paliki. De hecho, estas serían las islas jónicas según Littlestone. Lefka es la misma, Ítaca sería la antigua Duliquio, Cefalonia sería Same, la península occidental de Cefalonia sería Ítaca, y Zacinto, sí, Zacinto no cambia. No solo eso, Littlestone tuvo el detalle de, a pie, reproducir el desembarco de Odiseo en la península, no en la isla de Ítaca, y descubrió que la descripción del viaje coincidía con el del retorno de Ulises. Y demás, cuando ya había fallecido el pobre hombre, en 2015 un estudio geológico demostró que el llamado Canal de Estrabón
no se llamaba así en la antigüedad, pero Estrabón describió que la península estaba separada por un canal tan estrecho que cuando subía la marea se inundaba y se llenaba de agua. Posteriormente ha quedado completamente cerrado. Pues se consiguió demostrar que el canal de Estrabón en realidad es deslizamiento de tierras. Es decir, en la Edad del Bronce era agua, era un verdadero canal y la península era una isla. Así pues ya sabemos que no se llama Ulises y ya sabemos que no estaba en la isla que ellos van a enseñar llamada Ítaca. Ítem más. ¿Quién es Odiseo? ¿Un marinero perdido? En realidad es una figura clave de todo el ciclo troyano. El ciclo troyano es el conjunto de las obras que tratan de la guerra de Troya. Tenemos la Crestomatía Proclo, un resumen de las obras, que es la única que se conserva, y las demás se conservan solo por fragmentos. Tenemos las Ciprias, donde se cuentan los orígenes del conflicto troyano en los primeros 9 años de guerra, etc. La Ilíada, que en realidad solo habla de 51 días clave, por el de Aquiles. La Etiópida, donde se nos cuenta la historia de las Amazonas, la historia de Memnón de Etiopía, la muerte de Aquiles no aparece en la Ilíada, sino en la Etiópida. La pequeña Ilíada, donde aparece algo fundamental, recordad que es el odioso, la disputa entre Odiseo y Áyax y el suicidio de Áyax. Aventuras de Diomedes y Odiseo, que son algo así como los cuerpos de élite de la antigüedad, la construcción del caballo de madera, la destrucción de Troya y Liupersis, que es donde se nos nombra el uso del caballo de madera, el saqueo de Ilión, y en todas estas obras Odiseo es una figura central. Nos están los Nostoi, que narra todos los regresos, excepto Odiseo, el famoso La Odisea, y finalmente la Telegonía, que son las aventuras de Odiseo tras la matanza de los pretendientes, y un hijo de Odiseo y Circe que vuelve y mata a Odiseo. La Odisea, aunque maten a mucha gente, termina bien. Una tragedia no es una tragedia si no termina mal. Sin este final, el ciclo troyano estaría incompleto. Odiseo, como Romeo, debe morir. Y todo empieza por el juramento de los pretendientes. Todos habéis oído esa historia. Helena de Tindáreo es muy famosa por su belleza y le abundan los pretendientes, quizá no solo por su belleza, también por el trono de su padre, por supuesto. Así es que su padre teme provocar una guerra entre griegos. ¿Y quién tiene la idea del juramento de los pretendientes? En el primer libro del ciclo troyano, precisamente Odiseo. Es el quien propone que los pretendientes juren que acatarán la decisión del rey de Esparta y que acudirán en auxilio del elegido si alguien le arrebata a su esposa. La razón de ser de Odiseo era evitar una guerra entre griegos. Nunca pensó que llevaría a lo que llevaría. Y es que Odiseo tiene otros intereses. Él no está interesado en Helena. Él ya tiene su interés puesto en Penélope. Aquí es cuando se produce el rapto de Helena, ya lo conocéis. Alejandro viaja a Grecia para recuperar a una hermana de Príamo, secuestrada por los griegos, pero que ya está allí felizmente casada y acomodada. Menelao, en el ínterin, debe partir a Creta, pero ha acogido a Alejandro París en su palacio. Alejandro aprovecha para seducir a Helena, ya sabéis, no puede resistirse por culpa de Afrodita, que le ha dado a París el poder de seducir a la mujer que desee, y Alejandro no solo se lleva a Helena, se lleva también el tesoro de Esparta. Y aquí es cuando empieza la guerra. Claro, Odiseo no era un pretendiente de Helena, pero es un rey más poderoso que un simple pirata de una pequeña isla. A la guerra van todos. Así es que intentan involucrarlo. Él, puesto que no está atado por juramento, quiere evitarlo y finge enloquecer. Palamedes deja a su hijo ante el arado cuando estaba sembrando de sal sus campos, unciendo juntos un buey y un caballo. Odiseo, que solo finge enloquecer, detiene la yunta, con lo cual queda desenmascarado. Pero, claro, si voy yo a la guerra, vamos todos.
Y Aquiles era otro que se había escapado de la fiesta. La diosa Tetis, que es una madre hiperprotectora ansiosa y que sabía que Aquiles moriría si iba a Ilión, lo había llevado a la corte de Licomedes y lo había disfrazado de mujer y encerrado en el gineceo. Bueno, en realidad, Aquiles no perdió el tiempo, sedujo a la hija del rey y tuvo un hijo, Neoptólemo, que es importante en el ciclo troyano. Troya no se podía tomar si no había un héroe de la estirpe de Peleo. Muerto Aquiles, es Neoptólemo quien toma Troya. Pero Odiseo lo descubre. Lleva regalos al rey, un cofre lleno de hermosos vestidos, y entre ellos, armas. Aquiles no puede evitarlo, toma las armas y queda también desenmascarado a su vez. Y ojo, es Odiseo quien junto con Menelao viaja a Ilión en la embajada para exigir la devolución de Helena y el tesoro. Como veis, no es un personaje secundario, no es solo la continuación de la Ilíada. También es el quien tiene la idea de abandonar a Filoctetes en Lemnos. Filoctetes se había herido, según unas versiones, con una de sus propias flechas envenenadas, según otras, mordido por una serpiente. Tenía una herida putrefacta y maloliente que además le provocaba horribles dolores. Sus amigos no lo soportaban y Odiseo propone partirse. Como veis, es una persona odiosa, hace honor a su ídolo. Y cuando llega a Troya, se la tiene jurada ¿a quién? A quien lo ha desenmascarado y lo ha llevado a la guerra. Escribe una falsa carta de Príamo a Palamedes con una pequeña cantidad de oro, prometiéndole una gran suma si se cambia de bando. Acto seguido llama a los demás griegos, los lleva a la tienda de Palamedes y les muestra la carta y el oro. Palamedes es apedreado a la muerte y arrojado un pozo. Y por supuesto, la Ilíada. Odiseo es una figura central de la que es sin duda la obra cumbre de la literatura de Occidente. Es el encargado de volver a Criseida a su padre. Recordad que la peste que cae sobre el campamento aqueo se debe precisamente a esto. Quien se encarga de devolver a Criseida es Odiseo. Cuando el ejército griego cae en desbandada porque no entiende las órdenes de Agamenón, es él quien frena la desbandada. Se le llama asolador de ciudades. En el rango de comandantes de la Ilíada es el sexto, nada menos. Y además lleva a cabo misiones secretas, que luego aparecen en otros libros, pero en la Ilíada ya aparecen la muerte del troyano Dolón y la muerte del Cráculo de Reso. Lleva a cabo operaciones encubiertas nocturnas. ¿Y cómo eran los héroes de la Ilíada? Olvidad las películas que os los visten de griegos clásicos. Entre la Grecia de Pericles y la Grecia del Bronce hay 1000 años de diferencia. Imaginaos al Cid campeador bajando de su motocicleta, empuñando una pistola de combate Astra, dirigiéndose al rey de Marruecos, que lleva una ametralladora, y diciéndole, ¡bájate de tu moto! Evidentemente, no puede. Hay los mismos 1000 años de diferencia entre la Grecia clásica y la Grecia de la Ilíada. Este sería reconstruido el aspecto de los héroes de la Ilíada. Los cascos, el casco de los niños de jabalí, por cierto, es Odiseo. Y este sería el aspecto real de Odiseo. Aquí tenemos a Odiseo herido cuando los troyanos toman la iniciativa y asaltan su campamento. Y aquí Odiseo es el encargado, junto con Ajax, de recuperar el cadáver de Aquiles. Como veis, no solo se pone náufrago. También es Odiseo quien intercede ante Aquiles para obligarle a volver a la batalla. Y es herido, como ya hemos dicho, cuando Héctor llega e incendia una de las naves. ¿Qué sucede después de la Ilíada? Recordad, es el que se hace odiar, el Odisomai. ¿Quién se queda las armas de Aquiles que han sido recuperadas del combate? ¿Ajax, el valeroso, o Odiseo? Odiseo llora, llora,
llora, hasta que los jueces se compadecen de él y le dan las armas de Aquiles. Es entonces cuando cuando Áyax, avergonzado, enloquece y se suicida. También es él quien acude al rescate de Filoctetes, puesto que una de las profecías decía que sin él no se podría ganar la guerra. De hecho, Filoctetes es quien mata a Alejandro Paris. Es quien, disfrazado de mendigo, espía en Troya. Y sobre todo es quien roba el Paladio. El Paladio era una estatua de la diosa Falas que confería la invulnerabilidad a la ciudad que la poseía. Si el Paladio seguía en Troya, Troya jamás caería. De hecho, el Paladio fue recuperado después por Eneas, que lo llevó a Roma, por eso Roma fue invulnerable, hasta que Constantino lo robó y se lo llevó a Constantinopla, provocando la desgracia de Roma. Curiosamente no sabemos dónde está el Paladio, pero a Constantino IX no le sirvió de nada, quizá porque como era cristiano y ya no creía en los verdaderos dioses, no tuvo el poder protector que le confería. Ahí tenéis el Paladio, según algunas versiones es Diomedes quien lo roba, según otras son Odiseo y Diomedes. Y por supuesto el caballo. El caballo lo construye Epeo, pero es Odiseo quien tiene la idea de encerrar dentro a los héroes que abrirán las puertas esceas y permitirán la entrada en tropel de los demás. Y aún más, esto es un calco de los pueblos del mar, ¿de acuerdo? Me niego a intentar leer esto, lo siento, no soy capaz de leerlo. Estos son los pueblos del mar, es Medinet Habu. Es Medinet Habu, y fijaos lo que dice la Odisea. Odiseo nos cuenta que él desembarca en Egipto. Odiseo nos está contando que es uno de los pueblos del mar. Lo dice él. Llegamos al Nilo de aguas caudalosas, corrió la felicidad alarma y a las voces de guerra llegó con la aurora. Todo el campo inundóse bien pronto de carros, infantes y destellos de bronces. Odiseo en la Odisea nos cuenta de Medinet Habu. Y por supuesto, la Odisea. Pero la Odisea, además, tiene un detalle muy moderno. Hay una fórmula literaria muy moderna, el in medias res. No empiezas una historia desde el principio, porque quizá no sea lo más entretenido. La empiezas desde el punto que crees que puede atrapar al lector. Y cuando el lector ya está atrapado, vuelves hacia atrás en una retrospectiva y lo entiendes. Pues esto tan moderno de la literatura del siglo XX lo inventó Homero. La Odisea empieza en el in medias res. La Odisea empieza cuando Odiseo está en la isla de la diosa Calipso y los dioses que han decidido perdonarle le permiten por fin volver a él. Qué modernos eran los antiguos. ¿Qué pasaba mientras tanto? Aquí tenemos dos nuevas imágenes. Así es como los prerrafaelitas se imaginaban a Penélope. Este sería el verdadero aspecto de Penélope, edad del bronce. Y este sería el aspecto de las criadas de Penélope, con un fondo de frescos de motivos de caza, motivos geométricos, suelos pintados. ¿Qué ha sucedido mientras tanto en Ítaca? Los pretendientes devoran la hacienda de Telémaco. Telémaco convoca a la asamblea de los itacenses, que no le hacen ni caso, con lo cual decide partir en busca de los dos únicos supervivientes de la guerra de Troya, para ver si alguno de ellos le da noticias de su padre. Visita al sabio y anciano Néstor en Pilos, que le aconseja ir a Esparta. Y en Esparta se encuentra a Menelao y a Helena. Menelao permanentemente drogado con unos fármacos que Helena ha traído desde Egipto, el Nepentes, muy enamorado de su mujer, como si no hubiera pasado nada, como si no hubieran muerto miles de hombres.
Y ahí, en esa felicidad conyugal, le explican que no, él tampoco sabe nada de su padre. Así es que Odiseo, que ha sido por fin perdonado por los dioses, construye una balsa, curiosamente con una descripción que coincide con lo que sabemos de la arquitectura naval de la Edad del Bronce, y llega a la isla de los Feacios. La isla de los Feacios, no sé por qué, todas las mujeres se enamoran de Odiseo, es hallado por Nausicaa, llevado ante el rey de la isla, agasajado, y aquí es donde empieza la retrospectiva. Aquí es donde cuenta todas sus desventuras y donde el rey le permite ayuda para volver. Tenemos los Cicones de Ismaro, una aventura de raqueo. Los lotófagos desembarcan en una isla donde viven felices comiendo unas flores que les hacen olvidar todas sus penas y tienen que llevarse a la fuerza a sus hombres, que no quieren salir de allí. Tenemos la historia del cíclope Polifemo, todos la conocéis. ¿Cómo te llamas? Nadie. ¿Quién te ha ido? Nadie lo ha hecho. Recordáis esa escena, ¿verdad? Pero los dioses son vengativos. Los cíclopes son hijos de Neptuno y los dioses son muy rencorosos. Pero también los dioses son rencorosos de una manera muy peculiar. No se vengan en Odiseo, sino que dicen que volverá solo a Ítaca cuando haya perdido a todos sus amigos. Sorprendente la justicia divina. Así es que, antes de que esto suceda, consigue llegar a la isla de Eolo, el cual quiere ayudarlo dándole un saco en el que encierra todos los vientos para que pueda liberar solo lo que le convenga. Sus hombres, creyendo que el dios le ha dado algo de mucho valor, aprovechan, le roban el saco, lo abren, todos los vientos quedan liberados y así Odiseo es perdido. Llegan a la isla de Circe. Circe es una maga que convierte a los hombres en animales. La mitad de los hombres de Odiseo que habían acudido para explorar la isla son convertidos en cerdos. Cuando Odiseo lo sabe, recibe la ayuda de Hermes, uno de sus dioses protectores, que le da un antídoto contra la pócima que Circe hace beber a los hombres. Pero fijaos en este detalle, otro cuadro prerrafaelita. ¿Qué es lo que lleva Circe en la mano? Es una varita mágica. Circe primero da la pócima a los hombres y luego los transforma con la varita mágica. Esa varita que hoy todos asumimos en el imaginario colectivo como parte de todo lo que lleva un mago, cualquiera, el aprendiz de brujo, Harry Potter, la varita mágica es un invento de Homero. Como digo siempre, qué modernos son estos antiguos. También desciende al infierno. Circe, cuando es derrotada por Odiseo, le cuenta que la única forma de conocer qué peligros le esperan e intentar evitarlos es consultar a Tiresias, ya fallecido, el profeta ciego de Tebas. Así es que Odiseo desciende a Hades y ahí, antes de hablar con Tiresias, habla con todos los héroes fallecidos de la guerra de Troya. ¿Por qué? ¿A qué viene esta digresión? Odiseo también inventa la anticipación de los guiones cinematográficos. No hay conejos que salen de la chistera. Antes de una acción, si el guión es correcto, debe haber una anticipación. Los héroes de la guerra, Agamenón, Aquiles, le cuentan que sufren en el Hades, que la gloria es perecedera, que ya no conservan nada de todo lo que fueron, que nada de lo que han hecho ha valido para nada. Y esto es fundamental para el resto de la obra. Y tenemos, cómo no, la historia de las sirenas. En esta época eran mujeres mitad pájaro. La confusión con las leyendas de las Nereidas, que hace que hoy nos imaginemos a las sirenas con cola de pez, es una confusión táctil. Curiosamente la hemos tomado no de otras leyendas donde hay mujeres con cuerpo de pez,
la hemos tomado de la mitología anglosajona, donde además no se puede confundir, porque Siren es Siren y Mermaid es Mermaid. En fin, no solo traducimos mal. Si calculamos bien, dirá que te va. Tenemos la aventura de Caritis, Escila y la isla de Helios. Caritis y Escila son un poderoso monstruo marino que traga y escupe agua, generando un remolino, y un acantilado donde vive una espantosa serpiente de múltiples cabezas. Ulises debe elegir entre arriesgarse a perder toda la nave o la certeza de que perderá solo algunos de los hombres, pero sus naves se salvarán. Esto, curiosamente, es un dilema ético que sigue escribiéndose en el siglo XXI. Los famosos test de si tienes un tren que va a atropellar a un señor muy gordo o a 4 niños, ¿por dónde desvías al tren? Curiosamente, este dilema ético ya lo tomó Odiseo hace 3200 años. Y al final, el peor error. Llegan a la isla del dios del sol, donde les han advertido que no deben tomar nada. Pero sus hombres hambrientos sacrifican los ganados de Dios, lo cual provoca la muerte del resto de compañeros que quedaban y la pérdida de todas las naves. Y así volvemos al principio. Ha perdido a todos sus hombres, ha llegado solo a la isla donde una diosa le promete la inmortalidad. Ya ha tenido una maga que le ofrecía el poder, una diosa que le ofrece todos los dones divinos, y finalmente la hija de un rey que le ofrece ser su consorte en el reino de su padre. Pero Odiseo lo rechaza todo y vuelve a Ítaca. Lo único que le queda a un hombre que lo ha tenido todo y lo ha perdido todo es el deseo de regresar. El deseo de regresar como le cuenta al rey de los Feacios, a su hogar, a su casa, a sus padres. Allí, como ya sabéis, utiliza la misma estrategia que en Troya, se disfraza de mendigo, es humillado por sus propios criados que no lo reconocen, con excepción del portero Eumeo, y llega a su palacio, donde dos hermosas leyendas solo lo reconocen su perro, que ha vivido una larga vida y no ha querido morir hasta ver de nuevo a su amo, y su criada, Euriclea. Cuando lo está bañando, reconoce la herida que en su momento le provocó la cacería del jabalí. Ulises, Odiseo, finge ser un mendigo y participa del desafío que Penélope ha propuesto a los pretendientes. Hay que encordar el arco del rey y disparar una flecha acertando en los ocelos de 12 segures. Es un arco compuesto, ninguno de los pretendientes sabe cómo encordarlo, solo el dueño del arco sabe hacerlo. Cuando Odiseo logra la prueba, queda desenmascarado, no le importa, con la ayuda de Eumeo y con la ayuda de su hijo, acaba con todos los pretendientes. Y es aquí donde tenéis, ¿por qué ha vuelto Odiseo a casa? ¿Solo por el tiempo? ¿Solo por su juventud? ¿O por todo lo que le recordaba el hogar? Incluyendo, los que tengáis una formación un poco más biológica, sabréis que el olfato es probablemente el órgano de los sentidos que más nos recuerda la memoria. Ni queso, ni vino, ni pan. No añoramos solo los tiempos, también las cosas, también nuestra felicidad, como decía Italo Calvino. Queremos volver al lugar donde fuimos felices. ¿Y de verdad tenía nostalgia del amor? Parte de la imagen que tenemos de la Odisea es que tampoco se lo ha pasado tan mal. Circe, Calipso, Nausicaa, mientras su pobre mujer permanecía fiel en Ítaca, aburriéndose y rechazando a todos sus pretendientes. Asumimos, y es un prejuicio, que no existía el amor conyugal en la antigüedad. Tenemos una carta de amor conyugal tan antigua como el 2000 antes de nuestra era, la canción de amor a Sushin,
escrita por una reina sumeria a su esposo. Tu encanto es dulce como la miel. Podéis buscarla. Aquí tenéis el texto, no voy a leerlo evidentemente porque no es lo que cabe en una diapositiva, pero grande es tu hermosura, dulce como la miel. Esposo, quiero que me lleves a la alcoba. Me has cautivado, déjate estar tembloroso ante mí. Existía el amor conyugal en la antigüedad. Tenemos textos sumerios, acadios, egipcios y hititas de sobra sobre el amor conyugal. Y existía el amor no solo de la esposa al marido, sino del marido a la esposa. Pues, para que Alejandro se ría de mí como siempre, he traído un texto hitita. Estas son las últimas palabras del rey Hattushili I. Olvidad vuestra moral judeocristiana. El sexo solo es posible con amor, el amor solo es posible con sexo. En la antigüedad no había ningún problema en que sexo y amor estuvieran separados. A la vez, mucho más bonitos. Pero no hay ningún problema en disociarlos. Hattushili I tenía tantas esposas como podía desear, tantas concubinas. Y sin embargo, sus últimas palabras son a su esposa. Lávame bien, estréchame contra tu pecho, protégeme de la tierra dejándome reposar sobre tu pecho. Y tenéis el ejemplo de Ramsés II, con decenas de esposas y centenares de hijos, que sin embargo estaba honradamente enamorado de su esposa real, Nefertari, aquella por la que el sol sale. Entonces, ¿qué es lo que ha deseado Odiseo durante su vida? Gloria, fama, riquezas. En realidad lo ha tenido todo, lo ha perdido todo, y su única redención es el retorno a aquello que en su momento le hizo feliz. Antes de la gloria, la fama y las riquezas, vuelve a su queso, a su pan, a su vino, a la casa que construyó con sus propias manos, a su hogar. Y así, bienvenidos a la Edad del Bronce, bienvenidos al Mediterráneo, bienvenidos al Museo Liber. Nos veremos en la próxima. Pues muchas gracias, Josep. Vamos a dar ahora un momento para las preguntas. Sí, yo me he quedado con el filoctetes este que estaba hablando. ¿Qué pasa? ¿Que se cura por obra y gracia de un Dios? No. Llevan a el cirujano al... Vamos a ver. Esto da para otra charla y de hecho la vimos en su día, de la medicina en la Edad del Bronce. En el ejército griego hay varios escalafones de médicos. Están los médicos excelentes, los médicos de los que ni se habla, pero que es evidente que están. Los propios héroes que llevan a cabo curas de urgencia sobre sus camaradas. Pero hay dos reyes médicos, que son Macaón y Podalirio, que son hijos de Asclepio, el que posteriormente será dios de la medicina, pero que en la Ilíada es un ser de carne y hueso. De hecho, Asclepio es el cirujano de la guerra de los 7 contra Tebas, una generación antes. Sus hijos son los cirujanos de la guerra de Troya. Pues Odiseo se lleva a Macaón, que es el hermano guay de los dos, el pobre Podalirio apenas cuenta, pobrecito mío, y cura la herida de Filoctetes. Le hace lo que en el siglo XX llamaríamos un frío, es decir, desliga la herida, la cura, la limpia, la venda. De hecho, los que recibáis algún correo mío veréis que mi firma de mi correo electrónico es una frase de la Ilíada que dice: un médico palpará tu herida y te aplicarán drogas calmantes que calmen tus negros dolores. Entonces, no es un dios. Quien cura Filoctetes es un médico humano. A propuesta de Odiseo, que es el mismo que había propuesto abandonarlo. Hasta que dicen, no, Alejandro París solamente puede ser muerto por las flechas de Heracles, que las tiene Filoctetes. Efectivamente. Pasa de ya no me sirves, fuera, a uy, tengo que necesitar.
¿Se puede establecer una cronología entre los hechos y la edad biológica de Ulises? A ver, es difícil. 20 años parece mucho, sobre todo porque cuando Telémaco inicia el viaje buscando a los supervivientes de la guerra de Troya, se dice de él que le ha salido la primera barba. La primera barba no sale a los 20 años. Entonces, quizá los 10 años de la Odisea sea una imitación de los 10 años de la Ilíada. Y la Odisea no durará tanto. Es una licencia poética. De hecho, una de las grandes diferencias entre la Ilíada y la Odisea es que la Ilíada cuenta lugares reales perfectamente detallados, algunos de los cuales no se conocían en época clásica y fueron descubiertos por los arqueólogos en el siglo XX. Y sin embargo, la Odisea es una recopilación de cuentos marineros y, salvo uno, la isla de los Feacios, todos los demás son lugares no conocidos. La Odisea es mucho más poética, menos histórica que la Ilíada. Probablemente no fueron 20 años. Que me perdone Gardel, que me perdonen los defensores de Homero que decidieron que la Odisea también tenía que durar 10 años, como la Ilíada, porque si es el segundo poema de Homero tiene que ser equivalente, pero, salvo que hubiera una pubertad muy retardada en el pobre Telémaco, la primera barba no sale a los 20 años. ¿Qué piensas sobre la idea de que Homero escribió la Ilíada en su juventud, pero sé que es tradicional, pero Sí. que la Ilíada es más como de la juventud y la Odisea es más como de la vejez? La verdad es que hay tantas teorías sobre la cuestión homérica como escritores que se han acercado a él. Yo te podría decir también lo contrario, la Odisea es mucho más fresca, la Ilíada es mucho más severa. De hecho, casi todos los lectores de Homero empiezan leyendo la Odisea, aunque sea cronológicamente posterior. En realidad, hasta los distintos cantos de cada uno de ellos tienen una mano distinta. Cuando lees la Ilíada y la lees sin demasiada demora de un canto a otro, te das cuenta que los estilos literarios son distintos. La Ilíada es de más de un autor. La Odisea probablemente sea de un único autor, tiene mayor solidez argumental. Y de hecho, la Odisea es un guión de cine, perfecto, con un immediate res, con anticipaciones. La Ilíada no. La Ilíada es tradición oral 800 años anterior a Homero. Homero se limita a escribirla. Homero es el primer aedo que tiene el recurso de la escritura. No es que nadie escribiera antes que él porque Homero sea genial, que lo es. Es que nadie tenía grafos. Los griegos de la Edad del Bronce utilizan una escritura silábica inspirada en la cretense, el lineal B, que es la adaptación del lineal A la lengua griega. Durante 400 años los griegos son ágrafos, hasta que adaptan el alfabeto fenicio. Durante esos 400 años, toda la épica griega se transmite solo de forma oral. Homero es el último cantor oral y el primer escritor. Es la bisagra temporal entre las dos tradiciones, lo cual lo hace aún más grande. La Ilíada es el inicio de nuestra literatura. La Odisea probablemente fuera posterior. La Odisea no tiene tanto carácter oral como la Ilíada. Efectivamente. Pero tiene una unidad argumental mucho más sólida aún que la Ilíada. Por ejemplo, ¿qué hace la descripción de los combatientes de la Ilíada en el canto segundo? ¿Y por qué se los describe por naves cuando va a narrar una batalla terrestre? La solidez como guión de la Ilíada no es la misma que la Odisea. Y de hecho, algunos de los Homeros, voy a hablar aquí en plural, porque no sé cómo llamar a los aedos desconocidos que compusieron los diferentes cantos, algunos de los aedos anónimos eran cirujanos militares. Cuando leéis las descripciones de las heridas, de hecho recordad que cuando le arroja una piedra, cuando Aias arroja una piedra a Eneas y le da en la cadera, dice que desgarra los tendones y deja al descubierto la zona donde el muslo se une a la cadera y que se llama cótina.
Los que podéis mirar un atlas anatómico, buscad la cótila, veréis que tiene forma de taza. La cótila es el nombre que tiene la taza, copa en griego. Nadie que no haya visto esa articulación en vivo podría escribir eso. Ningún poeta ciego describiría la articulación de la cadera como una copa. Por ejemplo, ¿qué más? O sea, las descripciones de la Ilíada de las heridas de guerra solo son posibles por alguien que las ha visto y las ha tratado. Y sin embargo, el lamento de Andrómaca, por ejemplo, es radicalmente distinto. Perdona, Inés. O sea que cuando has dicho lo que os enseñaron, olvidad lo que os enseñaron en el instituto, a nosotros la palabra que más volvía sobre Odiseo era el astuto. Y no me ha parecido oír el astuto en toda tu... El fecundo en Ardides. Sí. El fecundo en Ardides, de hecho, es uno de lo que se llama epíteto permanente homérico. Sí. Es decir, hay Como el un adjetivo que va siempre con un nombre. Eso es un truco de tradición oral y demuestra, claro, cuando se te acaba el verso necesitas algo que te ajuste la métrica. Los epítetos homéricos aparecen siempre al final del verso y siempre son los mismos. Héctor domador de caballo, Néstor caballero gerenio, Odiseo fecundo en Ardides, Diomedes valiente en la pelea. Pero Aquiles de- ¿tú crees que ese fecundo en Ardides o el astuto es en positivo o en negativo? Para la moral del siglo XII antes de nuestra era, ¿había alguna diferencia? No. Ser fecundo en Ardides, ser un villano, si es para bien y es para los tuyos, ¿estaba mal visto? En el siglo VIII era negativo. En el siglo XII probablemente era positivo, porque la moral evolucionó. Es decir, por ejemplo, en el siglo VIII un arquero estaba muy mal visto, porque había que combatir cara a cara. Mientras que en el siglo XIV, siglo XII, los arqueros estaban bien vistos, porque sí que había combates a distancia y se consideraban bien. Entonces, la visión que hay sobre Odiseo en el mundo griego evoluciona. Es decir, es alguien que, bueno, pues que es un espía, que es un mercader, que es un pirata, que es un... Y eso está bien en la Edad del Bronce, pero está mal en época arcaica y clásica. Y en nuestros días, en el fondo, es el espabilado, es alguien al que pues, te hace gracia, es decir, que ves que sale de los problemas cada vez más rocambolescos y más extraños con bien, aunque se mueran todos los que van con él, claro. Efectivamente. Sí, pero Ajax es noble y se suicida porque el otro es un sinvergüenza. Claro, Ajax es un héroe como Dios manda. Y el héroe, Pues al Dios, final, el gran héroe de la Ilíada es Héctor. Héctor, evidentemente. Es el padre de familia, el gran guerrero, el que... Es evidente que Héctor es el verdadero héroe. Que prefiere morir antes de ver a sus esposas e hijos convertidos en esclavos de los aqueos de nuestra cabellera. Pero porque no tiene digamos, defectos. O sea, es virtuoso en el sentido... Y en esa época, sin embargo, se ve mejor, Porque no gana. claro, porque no gana. ¿Tú quieres hacer otra pregunta? ¿Listo? Sí, más o menos por la misma de la evolución de la moral, ¿tú piensas que también mencionaste a Aquiles en el inframundo, piensas que la respuesta de Aquiles a Odiseo es como un rechazo de la moral del bronce, como de nada más la búsqueda de la gloria? Claro, es que Homero no le canta a los reyes, no es un aedo de palacio. Homero canta al pueblo. ¿Qué tiene que decirle al pueblo? No envidiéis a los reyes, los ricos también lloran. No es esto lo que vale. Lo que vale es lo que tenéis vosotros, vuestra casa, vuestro pan, vuestro vino. Es una moral dirigida a los oyentes que le pagarán en cuñas de queso y trozos de pan. No, Homero no canta para Aquiles, canta para su público. Y de hecho, la moral cambia. Cuando están haciendo lo de la moral cambiante entre el bronce y la Grecia clásica, recordáis que Aquiles hace un sacrificio humano, ¿verdad? Porque ¿Os imagináis eso en Atenas de Pericles? ¿Sacrificar a 12 nobles para quemarlos en la tumba de su amigo?
digo, para mí sí hubo conflicto, como lo leí yo, Aquiles rechaza el haber elegido ir a la guerra y rechaza la idea de, o sea, rechaza el haber elegido morir de joven, pero que son un vive para siempre. Pero ahí hay como, pero el narrador dice, pero Aquiles, tu nombre vivirá para siempre, que tu gloria vivirá para siempre. Entonces es como esta tensión entre Claro, la pero búsqueda del honor o el... ¿qué dicen los reyes fallecidos a Odiseo? Prefiero ser un esclavo en el mundo de los vivos que un rey en el mundo de los muertos, ¿lo recordáis? Y cuando dice lo de la rueda de Aquiles, ¿hasta qué punto no lo está diciendo de manera humorística? ¿Hasta qué punto nos está burlando? Tú debes ser un rey en el mundo de los muertos. En fin, Siguiendo con tu idea de que había médicos dentro de la aristocracia de la guerra, si cojo como ejemplo Sigüe el egipcio, ¿es posible que toda esa ciencia médica estuviera influida por la gran medicina egipcia? no. La medicina egipcia no era mala, pero no era tan buena. ¿Vale? Egipto en ese aspecto está muy mitificado. En Egipto había tratados médicos que son de cirugía militar, ¿de acuerdo? El papiro de un Smith, por ejemplo, pero hay papiros que son pura magia. Y de vez en cuando aparece alguien que intenta decirte, no, el excremento de cocodrilo sí que es desinfectante. Vale, póntelo tú. No es por nada. Entonces, los egipcios eran buenos médicos porque en estos momentos llevaban ya 3000 años de historia. Y entonces, por puro ensayo-error, aprendes. Pero eran buenos médicos, pero no sabían por qué lo eran. Por ejemplo, en contra de lo que mucha gente cree, los egipcios no había cadáveres. Los cadáveres eran impuros. Los embalsamadores no podían tocar nada, tenían que ir con un bastón para enseñar la comida para no contaminarla. Ningún médico egipcio hubiera abierto jamás un cadáver. Sin embargo, sí que había cirugía militar en otras partes del Mediterráneo y del mundo antiguo. Y como excepción, claro, el papiro de Edwin Smith son heridas de guerra, heridas traumáticas. Ahí no tiene más remedio que verla. Pero no, los egipcios no hacían disecciones de cadáveres, por ejemplo. Nunca sucedió eso. Y no era una medicina tan buena. De hecho, tenemos descripciones de prácticas quirúrgicas, no solo en Egipto, las tenemos en Sumeria, las tenemos en el Imperio Asirio, iba a decir en el reino de los hititas, pero aquí no, aquí Alejandro no tiene que reñir, los hititas eran los peores médicos del mundo. Pero salvo en el reino de los hititas, que eran los peores médicos del mundo, tienes descripciones médicas similares a las egipcias en prácticamente todas las culturas de la antigüedad. Lo que sucede es que Egipto culturalmente, monumentalmente es abrumador, evidentemente, y nuestra memoria estética está dominada por Egipto, no por Asiria. De hecho, la primera descripción de un vendaje es Sumeria. Y el primer poema médico es mesopotámico, no es egipcio. Posiblemente hubiera influencias de todo el Mediterráneo, la cirugía militar es muy espontánea, hay un hueso de un cromañón curado, evidentemente los cromañones lo aprendieron de los egipcios. Claro, hay tibias fracturadas del Paleolítico entablilladas y curadas. Dudo, no. El mundo antiguo era mucho más globalizado de lo que creemos. Ya dimos una charla sobre globalización en la Edad del Bronce. Probablemente los médicos con una cierta cultura de cualquier parte del mundo conocían técnicas de todas las demás partes del mundo. Como sucede hoy mismo cuando un oncólogo español se va a San Antonio, por ejemplo. Pero dudo que el grueso de la medicina griega estuviera inspirado en el grueso de la medicina egipcia. Yo les he comentado que el médico de ese malito, que pasa por tantos sitios, que probablemente está inspirado en historias ya previas. ¿Hay algún ejemplo de eso? ¿Se ha visto que esa historia de sus historias narradas en otros sitios? No había escritura que lo reflejará. Tiene la característica... Que parece que tengan como
las historias parece que ya estén escritas antes, o algo así, ¿por qué te basas en eso? A ver, no es una hipótesis mía, la vale de terceros. Yo soy un pobre divulgador. No sé leer griego micénico, no sé leer egipcio hierático, no sé, y no sé leer acabio cuneiforme, ¿vale? Pero en principio, lo que se trata de historias de marineros es fundamentalmente por la diferencia entre los lugares geográficos y los lugares geográficos. En la Ilíada son reales, se han encontrado, en la Odisea no, por ejemplo. Y luego, las historias de la Ilíada son mucho más mundanas, son mucho más militares. Las historias de la Odisea son mucho más fantásticas. Cuadra más con las leyendas de marineros que con la epopeya nacional cantada, que es la Ilíada. De hecho, hay muchos ejemplos de epopeyas nacionales en otras partes del mundo que siguen la misma estructura que la Ilíada. De hecho, si lo podéis buscar, el Cantor de Cuentos, que es un libro basado en la tradición serbo-croata, el investigador llegó a la antigua Yugoslavia, escuchó a poetas y descubrió que estaban utilizando las mismas técnicas que Homero. Y fue él el primero en aventurar que la Ilíada era una tradición oral, basándose en los cantos de los poetas serbo-croatas. Has hablado de una serie de obras, además de la idea de la Odisea, que nos dan información. ¿Esas obras están asequibles con nuestro país? No, a ver, esas obras solamente se conservan en fragmentos, citados por terceros. De esas solamente se conserva la primera, que es una especie de catálogo de citas. Pero curiosamente, otra prueba de que la Ilíada se escribió en la Edad del Bronce, la Ilíada menciona obras que teóricamente se escribieron después, porque los fragmentos que se conservan del resto del ciclo troyano están datados con posterioridad, pero no los menciona. ¿Cómo va un autor anterior a mencionar una obra posterior? Y sobre todo los menciona de una forma tan rápida que demuestra que el oyente ya los conoce. Nosotros solo entendemos un chiste sobre Caperucita Roja porque conocemos la historia de Caperucita Roja. Las breves referencias que Homero hace a todas las demás demuestran que esos cantos ya existían, aunque no fuera en la forma que nos han transmitido del ciclo homérico. Pero perdón, creo que sí que hay alguna edición De fragmentos sueltos, sí. Fragmentos de ciclo troyano, sí. Pero esos son fragmentos. En cuestión de arqueología, ¿a cuándo se data el primer texto de la Ilíada o la Odisea? ¿Y de qué culturas están? ¿Están en Papiro o están en...? No, a ver. De eso no te lo puedo decir, porque no lo sé. Siempre habrá alguien que encuentre uno anterior, pero hay, perdón, tú eres más. Eso es, los textos más antiguos, a ver, las ediciones de la Ilíada, las más antiguas, se hacen por Pisístrato en Atenas, con lo cual estamos hablando de 580, y luego la siguiente edición que se hizo importante la hicieron Aristóteles y Alejandro Magno, y ahí estamos hablando del 330 y pico. Pero ninguna de estas nos ha llegado, por supuesto. Lo más antiguo nos han llegado fragmentos de papiros de la Ilíada de época tolemaica, y eso debe ser lo más antiguo, que pues será del siglo II antes de Cristo, pero son fragmentos. Completa, pues si ahí está la codicología. ¿Cómo se estudia cuando cómo se estudia cuando, o cómo hacemos para hacer una edición de un texto? Pues se mira los códices. Los códices es lo que los monjes copiaban en los monasterios. Entonces, pues tenemos un códice en París, otro en Florencia, otro en Berlín. Estoy diciendo sin saber exactamente en este caso, pero les pone pues Codex Parisinus 223, Codex Romanensis, unos cuantos. Y entonces con esos se confrontan para ver si corresponden o no, o se hace como un árbol genealógico para buscar el más antiguo
y para ver las variantes que pueden haber para buscar el texto más puro posible. Y no sé de qué época será, pero los más antiguos suelen ser siglo XV y luego XVI, XVII. Se busca la edición Print, que es la primera edición que nunca suele estar completa, hay que tener mucha suerte para tener porque la vaca se ha comido en la esquina, pues luego ha llovido y se ha mojado y se ha perdido una parte, o se ha quemado el monasterio, o bueno, mil razones. Y entonces, pero así es como se hace, como se han hecho las ediciones modernas de los textos de la antigüedad. Y también a veces con textos árabes, con textos bizantinos, con textos, etcétera. Y de hecho, en cualquier momento, aquí don Alejandro puede ponerse a excavar y encontrar un fragmento más antiguo que el conocido. Entonces, ¿cuál es el fragmento más antiguo conocido en el día? Tenemos que decir el más conocido hoy. Y eso, Que yo sepa, es papiro pergamino, que van apareciendo cada 2 por 3 nuevos. Y que es un griego de la época romana, o sea, que no sería el griego en el que se escribió originalmente. No, en esos casos, esto era como cuando estudiábamos latín en el cole, que los colegiales de Alejandría pues aprendían textos de Homero en griego homérico, no en koiné, no en el griego que hablaban en Alejandría. Y bueno, para ellos era una lengua muerta, era una lengua que ya no entendía nadie si no lo estudiaba. Y hacían ejercicios, porque hay veces que hemos encontrado ejercicios que copiaban un texto con sus faltas de ortografía, por supuesto. Entonces, en papiro. Cuando es en Alejandría, en pergamino. En un momento dado se inventa el pergamino en Pérgamo, como su nombre indica, porque tenían un pique entre la biblioteca de Pérgamo y la biblioteca de Alejandría, y entonces prohíben la exportación de pergamino a Pérgamo y por eso inventan el pergamino. Y si no, en tablillas de cera, pero eso no nos ha llegado, eran tablillas de madera con cera encima, que era donde se escribían. Pero claro, la cera no se conserva. pero de hecho, efectivamente, la Odisea está escrito en griego del siglo VIII. Pero Homero tiene muy pocos errores, de esto ya hablé también en otra clase, muy pocos errores, pero hay versos que fallan. Curiosamente, en esos versos que fallas, si quitas la palabra del griego del siglo VIII y la sustituyes por la palabra equivalente de una tablilla micénica del siglo XII, la métrica se recupera. Pasa, por ejemplo, con los genitivos. El genitivo ilión, si lo sustituís por ilio con 2 os, se recupera la métrica. Si a Ares, el homicida de hombres... Y hay que poner la dígama... Sí, es que esa me la he dejado para el final. Vale. Si tú a Ares, en vez de llamarle Andrifonte, le llamas Anercuontas, se recupera la métrica. Y muchos versos pierden la métrica si les falta la digama, que es una W, que convierte una sílaba corta en una sílaba larga. Curiosamente, falla la métrica en todos los versos donde está el nombre de la ciudad, porque en griego del siglo VIII era Ilios, y en griego arcaico, que por ejemplo el arcadio chipriota o el de las tablillas micénicas es Wilios. Entonces un poeta como Homero se equivoca en todos los versos donde está la ciudad protagonista de su historia. Entonces por eso podemos pensar que los cantos son del siglo XII, pero que cuando se plasma por primera vez es en el VIII. Por eso en Alejandría se sigue escribiendo como en el VIII. No puedes escribirlo como en el XII. Entre otras cosas porque los griegos clásicos no hubieran entendido el lineal B. Esa letra había desaparecido. Una cosa, ¿qué conocimiento tenía Virgilio al escribir la Eneida de los textos homéricos? Primero, enorme. Era lo normal en un romano culto. Segundo, la Eneida en realidad no es una continuación de los textos homéricos, es una obra hecha por encargo. Entonces, no se puede dudar de que Virgilio conocía los textos homéricos porque era impensable que un romano culto no los tuviera, entre otras cosas porque todos hablaban griego y todos aprendían griego con los textos de Homero, desde Livio Andrónico. Entonces,
Sí, Virgilio conocía los textos homéricos, con total seguridad. Pero no es una continuación de los textos homéricos. Es una obra a mayor gloria de Octavio Augusto. Pero ¿cómo los interpreto? Eso no es posible saberlo sin estar dentro de su cerebro. No, pero lo que Quería decir si había fidelidad. No, hay fragmentos tan conocidos que no puedes cambiar. En la historia del caballo aparece en la Eneida, pero también aparece en la Odisea y aparecen fragmentos de la Ilium Versis. Esos fragmentos es difícil no ser fiel a ellos. Pero evidentemente la fuga de Eneas, la llegada a Roma, la fundación, todo eso evidentemente es a posteriori y por encargo. Y lo que le pidieron fue una epopeya nacional, es decir, querían tener una epopeya equivalente, digamos, y también a mayor gloria de la familia Julio Claudia. Y que pusiera a los griegos a caer en un muro. Sí, Que sea un troyano el primer romano, de alguna manera. Sí, claro, yo he destruido al otro, por lo tanto, el destruido por el otro es el bueno. Yo soy, si hay algún germanófilo por aquí, por favor, como los germanos destruyeron el Imperio Romano, en la Ilustración alemana, los buenos vuelven a ser los griegos. También hay quien dice que no es por oposición al hecho de la destrucción de Roma, sino por oposición a Francia, que es la nueva Roma. Francia es el poder imperial y la fragmentada Alemania es Grecia. No, ninguna pregunta es tonta. Lo tonto puede ser la respuesta si no soy capaz de dártela. Las preguntas han sido muy interesantes y muy de alto nivel. El caballo de Troya pudiera haber sido un artilugio para tirar las puertas de las ciudades o los muros de La respuesta, sí. Eso lo dice incluso el propio Virgilio. Esta máquina construida contra nuestros muros. Textualmente es así como aparece en la Eneida. Hay dos hipótesis sobre el cual sería el caballo de Troya. No era el caballo de Petersen, y por supuesto no es el que está en el sitio arqueológico de Troya, que yo lo llamo el anticaballo, con escaleras, ventanitas, y es imposible saber que ahí hay alguien escondido. Las dos hipótesis sobre el caballo de Troya serían una nave abandonada, porque algunos modelos de naves se llamaban así, hipos. Y de hecho hay imágenes, sobre todo de naves cananeas, de las que llevaban la ruta de la madera entre el Líbano y Egipto, con proas con forma de cabeza de caballo, y se les llamaba así, caballos. Y la otra hipótesis es que hay un tipo de ariete sobreelevado, sobre cuatro patas, que se llama el caballo. Y de hecho, esta es otra cosa que le encanta a la gente que dice que la Ilíada es toda una fantasía de Homero y que eso nunca sucedió. Una cosa que se suele decir es que en aquella época no había guerra de asedio. Lo siento. Hay cilindros sumerios, cilindros del Imperio Acadio, que muestran arietes, torres de asalto. El poema de Urushin, de Hattushili I de los hititas, menciona escalas, minado de muros. Desde la guerra de asedio estaba plenamente establecida en la Edad del Bronce. Y de hecho, se habla de ariete urrita, ariete hitita, es decir, sí, podría ser un ariete. Y en Troya 6-7A, que es la Troya homérica, uno de los muros tiene huellas de golpes de ariete. Entonces, ¿es tan raro que un asediador abandone un arma de asedio después de irse? No. ¿Es tan raro que un arma de asedio abandonada sea capturada como trofeo? No. Mucho más inteligente que una estatua de un caballo. Que por cierto es precioso, pero no sería nada de extraño que fuera un ariete. Es que, nada, quería enseñaros, una voluntaria del museo acaba de hacernos para que lo pongamos en una maqueta. Sí, creo que ha quedado. Este es el que hay en Chanacale hoy en día, que es el que usaron para la película. Chanacale es lo que está más cerca de Troya. La moderna que hay cerca de Troya, Chanacale. Bueno, ¿alguna otra pregunta?
Pues, Hemos hablado de casi todo el mundo menos del deseo, curiosamente. pues nada, en próximas actividades tenemos el club de lectura, el siguiente lo tenemos el 6 de noviembre y ahí vamos a hacer Muerte en Estambul de Petros Markalis. Y de momento creo que no tenemos más actividades previstas. Ese fin de semana es el Festival Open House, que vamos a tener Ah, sí. puertas abiertas con los patios, pero viernes tarde, sábado tarde y domingo mañana solo, en horario de museo. Eso es. Open House, Festival Open House. No sé si has visto la presentación del libro de Elcano, de un tío, de uno de los investigadores de la Fundación Elcano, el Real Instituto Elcano, sobre la China actual, el 21 de noviembre. Te manda un correo. Ah, vale, pues no lo he visto, pero el 21 de noviembre, pues sí, pues el 21 de noviembre tenemos presentación de... Espera, te lo digo bien. Introducción a la China actual, de Mario Esteban Rodríguez y Rafael Martín Rodríguez, que son investigadores del Real Instituto Elcano, especialistas en China, y con un coloquio moderado por Francisco Martínez Boluda, socio de Uría que ha vivido muchos años en Sí. China. Muy Y bien, es una pues, actividad que próximas- hacemos en colaboración con la Fundación ECO. y pronto sacaremos el próximo viaje, que es el viaje literario a Estambul, del 19 al 26 de abril. Y eso es todo, muchas gracias.